Bueno, desde el aula social de Santucho Bolueta queremos agradeceros que vengáis, bueno, pues con la intención de hacernos una pregunta que va a intentar recoger todo el diálogo de esta mesa redonda. La pregunta la habéis leído en algunos carteles y es: ¿pueden confluir todas las alternativas contra el sistema en crisis? Estudiamos propuestas para un modelo más justo desde el aula social y lo hemos ido haciendo pues de forma particularizada, ¿no? Que si las energías renovables, que si la igualdad de género, bueno, la banca ética, muy particularizado, hemos profundizado en estos temas. Pero ahora la pregunta es si pueden confluir todas estas alternativas. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entre todos y entre todas podremos pues ir creando una civilización nueva, alternativa a esta civilización pues que está en crisis, una civilización pues que está haciendo aguas por todas partes y que mayormente pues parece que es el capitalismo lo que pues le está haciendo naufragar. Alternativas ciudadanas, ecológicas, feministas, éticas, laborales, alternativas solidarias, alternativas comunitarias, espirituales. Todas tejen un mundo nuevo. Y aquí tenemos entre nosotros, por una parte, a José Ramón Mariño, de ATAC, economista, por un futuro más humano, donde la centralidad de la economía sea la persona. Tenemos a Isabel Álvarez, sindicalista de ENE, baserritarra, por una soberanía alimentaria. Y tenemos a Juan Tomás Uribarri, historiador, profesor, representante del Consejo de Comunidades Cristianas de Vizcaya, por alternativas fraternas. Por todo esto y por muchas más cosas han venido aquí y han venido pues un poco pues a responder a 3 preguntas que les vamos a hacer y que quieren un poco responder a la pregunta fundamental, y es que si pueden confluir todas estas alternativas pues que parecen a veces que vienen de diferentes sitios, ¿no? De la economía, de los movimientos sociales, de las relaciones más de valores, espirituales, personales. Bueno, pues en esas estamos. Vamos a darles 5 minutos a cada uno para que respondan a cada pregunta. Luego crearemos un pequeño diálogo donde podamos también participar todas y luego pasamos a la segunda pregunta y haremos también lo mismo con la tercera pregunta. Ese es un poco el orden, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues entonces, sin más, planteo la primera pregunta y yo os aconsejo que o habláis muy alto o si no con este micrófono, porque este, no sé. Vamos y si no... Vale. La primera pregunta va a ser... No sé yo, ¿no? ¿Se oye algo? Ahora sí. Ah, vale. Es que antes estaban los dos lados. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué experiencias harán madurar a una ciudadanía escéptica y condenada a un modelo capitalista? Y lo dice así, tan campante. Bueno, antes de nada, esto no me contará, ¿no? Unos 5 minutos. Nada, simplemente agradecer que me hayáis invitado a participar de esta mesa. Y... Oye, perdón, no se oye, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Bueno, decir que antes de nada agradecer que me hayan invitado a participar de esta mesa. La verdad es que los temas se las traen y seguramente cuando se habla de si pueden construir las alternativas, yo creo que realmente tenemos que construir la alternativa. Y como tenemos que construir la alternativa, estos procesos como este que estamos teniendo en este momento es tremendamente importante porque el empoderamiento ciudadano, que comentaremos algo quizás luego, es fundamental. Yo soy economista, eso es peligrosísimo. Quiero decir, porque ya sabéis que los economistas somos como los meteorólogos, hacemos predicciones y alguna vez acertamos.
Eso lo prevengo ya sobre ello para que se entienda algunas de las cosas que voy a decir. Claro, son 5 minutos y es muy complejo tratar de definir lo que me estaba diciendo, ¿no? En el papelito que nos pasó con las preguntas, también nos decía que ya no se seguía ningún tipo de líder, religiosos, que no se seguía, en fin. Yo sí creo que seguimos algo, aunque sea autoimpuesto, que es precisamente aquello que nos controla absolutamente, que es esa idea conceptual del mercado, que organiza social y económicamente absolutamente toda la sociedad y que incluso trasciende mucho más allá porque acaba convirtiéndose en el motor de nuestro propio pensamiento. Con lo cual, aunque sea de manera inducida, sí estamos siguiendo a algo. Y aquí hay una pregunta casi retórica, pero que sería conveniente plantearse, que es cómo es posible que aquellos que desde los años 70-80 y en el año 2008 ya especialmente generaron la crisis, ideológicamente hoy todavía su dominio sea muy superior. Y es una pregunta tremendamente pertinente. Aquí habría que decir aquello como que una crisis no me estropee una buena partida, que es un poco el planteamiento que ellos tienen en esta dirección. Aquí se nos acaba imponiendo, ideológicamente se ha impuesto también lo que podemos llamar el populismo de mercado, que es que dice que todos nosotros, cada vez diariamente, a todas horas, cada vez que hacemos la compra o utilizamos un servicio, estamos ejerciendo como si fuese un voto nuestro derecho. Y entonces eso es la democracia que nos imponen. Decidimos consumir de una manera determinada y eso es nuestro proceso democrático. Y eso es absolutamente individualista. Y como es absolutamente individualista y competitivo, reafirma como tal ideológicamente al sistema. Estamos acabando con los procesos colectivos de toma de decisiones, que es una idea perfectamente estructurada. Aquí podríamos reflexionar sobre cómo, siendo elementos sometidos, realmente nos creemos libres. Y en esa percepción de que nos creemos libres, estamos perfectamente controlados. Ya lo decía Zizek, que para qué vamos a utilizar las fuerzas coercitivas del Estado si somos capaces de convencer a los pollos para que ellos solos vayan al matadero. Y eso es en lo que estamos funcionando. Y aquí es donde quería sacar a colación un aspecto que me parece fundamental, que es el concepto del miedo. Y que es lo que realmente nos atrae y lo que acaba movilizando nuestro pensamiento, porque es ese miedo el que nos impide reflexionar. Y aquí voy a sacar, porque además lo citabas expresamente, el concepto de renta básica universal. Y es que en la medida en que nosotros somos económicamente, de manera individual, libres, desde esa perspectiva tenemos esa libertad que luego nos va a permitir ser verdaderamente democráticos, porque no estamos atenazados por la incertidumbre sobre el puesto de trabajo, sea el que sea, o si esté remunerado como esté remunerado, etc. Y desde esa perspectiva, por eso la idea como tal es revolucionaria, no si es financiable o no es financiable, fundamentalmente porque nos da la libertad suficiente, porque tenemos garantizada nuestra autonomía económica para reflexionar y para avanzar en este otro nuevo modelo de sociedad que queremos poner en marcha. Y eso, combinado, ese fenómeno del miedo que citaba antes, con el sistemático proceso de desmantelamiento que se está produciendo en los sistemas de protección social, que precisamente es lo que más miedo nos acaba dando. Aquí podemos hablar incluso de los sindicatos, porque el proceso de desmantelamiento se está produciendo también en aquellos elementos colectivos que supuestamente protegían al conjunto de la población. En ese sentido, claro, la seguridad existencial es vital, y si tenemos seguridad existencial seremos capaces de hacer propuestas transformadoras. Claro, tú preguntas si puede la ciudadanía acabar convergiendo. Yo creo que el proyecto como tal hay que crearlo de nuevo. Ya decía Sacristán, cualquier pensamiento tiene que estar continuamente en crisis. Y Benete tiene que estar continuamente en crisis porque continuamente tenemos que ir creando esas nuevas ideas. Yo creo que no las tenemos. Y es una gran derrota ideológica que también el neoliberalismo nos ha ganado, digamos, a los que planteamos filosofías y concepciones de la sociedad diferentes, también nos ha ganado la batalla de las ideas. Y como nos ha ganado la batalla de las ideas, tenemos que esforzarnos adicionalmente en generar todo ese proceso de creación de ideas. Un aspecto absolutamente claro. Y ojo, esto lo decía Roth, que ya sabéis que es uno de los filósofos más importantes que tenemos en este momento. Empieza a ser bastante tarde, bueno, venía a decir algo así como es tarde para quedarse al margen, venía a decir.
que le queda poco margen para quedarse al margen. Y es una reflexión colectiva que todos debemos de hacer. Creo que he cumplido, ¿no?, con los 5 minutos. Bueno, ¿cómo has empezado? Bueno, pues a ver, yo voy a intentar meter otra mirada, ¿no? Porque había parte de cosas que iba a decir que ya las has dicho muy bien, o sea que tampoco no me voy a repetir, ¿no? Recuperando un poco la pregunta de qué experiencias harán madurar, bueno, yo creo que, unido a lo que él decía, yo creo que está difícil, o sea, a mí nos han puesto aquí 3 preguntitas y desde luego no hay recetas, ¿no? Sino que cada sitio y cada lugar tendrá que encontrar sus fórmulas, ¿no? Yo lo que sí creo es que para que las alternativas sean válidas en el sistema en el que vivimos, desde luego tienen que venir sí o sí acompañadas de cambios de valores y sí o sí vestidas de contenido político. Y lo voy a explicar. Tienen que venir vestidas de contenido político porque muchas veces lo que nos dan es parches técnicos, ¿no? Y que en un momento determinado pueden estar muy bien, pero ¿cuál es el paraguas que abriga eso, ¿no? ¿Hacia dónde van esos parches técnicos, ¿no? Porque al final, y eso es lo que hay que combinar, ¿no? Esa parte de contenido político con una viabilidad técnica de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy escuchaba, para hablar de un ejemplo, para aterrizar esto al mundo de hoy, además, hoy escuchaba lo que han hecho en Madrid esta mañana, ¿no? Que han reducido el límite de velocidad en la M30 a 70 km/h, ¿no? Porque, bueno, como están las emisiones como están y tienen la chapela de contaminación terrible, pues, bueno, pues una medida ha sido esta. Vale, ¿es válida, no es válida? Bueno, hoy le preguntaban a la alcaldesa y la alcaldesa decía, bueno, sabremos si es válida, además creo que las palabras textuales eran esta tarde como a última hora de la tarde para que tendremos los datos técnicos. Bueno, a esa hora sabremos los datos técnicos, no sabremos si vale para algo esa medida, ¿no? Sabemos si vale para algo hoy, pero tenemos que salir de esa inmediatez, tenemos que ver, bueno, ¿y esta medida realmente para qué sirve? O sea, es decir, tú quieres trabajar por un cambio en el tema de las emisiones, en el tema del consumo, ¿hacia dónde va esto? O sea, ¿o quieres trabajar en una ciudad más sostenible? O sea, esto es una medida además de otras, quiero decir, no sé, pues eso me refiero, ¿no? Una cosa es la medida técnica que se ha tomado hoy, que puede ser perfectamente válida y puede ser una más de otras, pero la historia es hacia dónde va y cuál es el contenido y por qué se decide hacer eso y no se decide hacer otra cosa, ¿no? En ese sentido, creo que para que estas alternativas que se proponen, no esta concreta, sino en las que trabajamos todas las que estamos aquí, lleguen a esa ciudadanía, ¿no? Que siempre es la pregunta de cómo llegar a los que no estamos convencidos, porque las que estamos convencidas ya nos movemos un poco más o menos, ¿no? Hemos entrado en algunas de estas alternativas. Bueno, para mí hay distintas claves, ¿no? Una es que hay que ver las alternativas y lo que queremos cambiar en clave de proceso. O sea, porque no vamos a cambiar todo de hoy para mañana, ojalá, ¿no? Pero apagásemos la luz y volvemos a empezar. Y la ciudadanía, en la inercia en la que está, es muy complicado sacarla. Entonces, claro, tienen que ser alternativas que de alguna manera, a ver cómo lo digo, resuelvan, es decir, que obviamente van a costar trabajo porque nos van a hacer salir de hábitos, pero tienen que compensar, no tienes que estar sufriendo todo el día. Y voy a poner un ejemplo de donde yo vengo. O sea, yo he trabajado en los últimos 10 años dinamizando todo el tema de los grupos de consumo. O sea, y hay diferentes tipos de grupos de consumo. Bueno, los que nosotras pusimos en marcha desde el sindicato implican un compromiso por parte de la ciudadanía. O sea, no escojo un pedido de internet y hago un pedido, sino que yo me comprometo con X bases de guitarras a que todo el año yo voy a consumir de esta manera, Entonces, yo le estoy pidiendo a la gente que cambie sus hábitos de consumo, pero claro, yo en ese cambio tengo que resolverle su consumo también, porque si al final yo le pido ese compromiso, pero le estoy dando algo que a la media hora tiene que ir a comprar, pues va a ir a comprar a donde se supone que es
más sencillo. Por lo tanto, y no le puedo pedir un compromiso si yo no doy nada a cambio. Es decir, nos tenemos que comprometer todas, ¿no? Pero claro, ese compromiso tiene que ser un poco, o sea, tenemos que cambiar la mirada y decir, bueno, es que estamos cambiando, no soy cliente, no soy vendedor, estoy cambiando algo, pero no le puedo pedir, no, mira, es que un día a la semana te tienes que venir conmigo a arar, a la huerta. Según en qué contexto esté, a lo mejor lo puedo pedir, pero en un Bilbao, bueno, pues igual con alguna gente lo puedo pedir y con otra no. Entonces ahí tengo que ver yo cómo equilibro, cuáles son mis necesidades y qué es lo que puedo pedir. Y a través de que la gente va entrando poco a poco, entra en procesos en los que va avanzando en las diferentes alternativas. Porque si las alternativas, la pregunta de si pueden confluir, yo no creo que puedan, creo que deben. Las que son realmente alternativas y creen en otro paradigma político. Porque yo no creo que somos alternativas y debemos ser aliadas. Entonces, si realmente somos aliadas, yo a una persona que está en los grupos de consumo le hablo de economía social y solidaria, le hablo de Goyener, le hablo, pues bueno, o sea, un poco lo que se escenificó el otro día en la Alternativa Energía, pues es lo que deberíamos, creo, todas y todos los que trabajamos día a día con la ciudadanía, tener en la cabeza para irlo difundiendo, irlo trabajando, ¿no? Y sobre todo, para poderlo hacer, pues los valores que tienen de base, ¿no? Y hasta ahí, para que no me alargo mucho más. Luego seguimos. Buenas tardes. Yo voy a empezar con esa frase latina que a todos y a todas nos suena, que dice accusatio non petita, excusatio manifesta. Algunos os quedáis mirando, no, si es al revés. No, yo empiezo por acusarme. Sé muy poco de lo que voy a hablar. Me acuso de saber muy poco de esto. ¿Y qué excusa pongo? Pues que me han llamado y me han dicho, puedes aportar algunas claves que pueden resultar interesantes. Y esas claves, yo estoy hablando desde la espiritualidad cristiana, entonces voy a intentar aportar claves a estas preguntas efectivamente tan complicadas de qué alternativas puede haber a la crisis. O sea que accusatio non petita, excusatio manifesta. ¿Y por qué hago esto? Porque algunos, yo siempre he tenido no me ha quedado muy bien toda esa gente que a mí me produce una especie de síndrome del tertuliano, les llamo. Conocéis, ¿no?, esos tertulianos de la radio, de la televisión, que están siempre a las mismas horas en las cadenas hablando del tema que sea, da exactamente igual. Saben de todo opinan y de todo crean opinión, que es el problema. Pues yo no quiero saber nada de eso. De esto de lo que voy a hablar yo sé muy poquito, y voy a intentar aplicar, pasar a los transmitidos lo poco que he podido reflexionar en estos días, pero siempre desde unas claves de espiritualidad cristiana, como os he dicho. Y para eso he cogido una selección de textos de todo tipo, pero fundamentalmente empieza por el Evangelio para nosotros. Y he cogido un texto que digo, mira que un texto del Evangelio de Jesús que parece que es ecologista hace 2000 años, hablando de todo tipo de alternativas, y nos habla de los pájaros, esas aves del cielo que ni siembran, ni recogen, ni sierran, y sin embargo vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Buscad primero el reino de Dios, su justicia, que lo demás ya se os dará. Fijaros qué reflexión ya desde hace 2000 años que nos sitúa en una manera totalmente diferente de entender lo que ha sido la religión estos 2000 años. Una religión que, curiosamente, y también en boca de Jesús, hace una crítica muy seria en la parábola del buen samaritano, cuando aquel hombre que está caído en el camino pasa al sacerdote delante, pasa el levita delante, es decir, las autoridades religiosas del momento, y ninguno puede atender. Curiosamente, a la Iglesia se le oye muy poco hablar de alternativas a la crisis. Ahora parece que con Francisco esto está empezando a cambiar, pero se le ha oído muy poco hablar de alternativas a todo tipo de crisis humanas, sociales, económicas, culturales que ha habido en el mundo. Muy poco. ¿Por qué? Porque había que atender a las cosas de la religión. ¿De qué religión? ¿De qué religión estamos hablando? Una alternativa siempre
puesta en plan bonito es la que aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice pues, que aquellas primeras comunidades cristianas lo tenían todo en común, los creyentes eran de un solo sentir, de un solo pensar, las posesiones que tenían las compartían, no había necesitados en la comunidad, quienes tenían casas o terrenos los vendían y los ponían a disposición de los que necesitaran. Hombre, a todos nos suena que esto está un poco puesto en plan bonito, ¿verdad? Que no pudo ser exactamente así, pero que algo de eso sí había. Luego esa posibilidad, esa alternativa a las necesidades del mundo ha existido, existía también hace 2000 años. Vivir y compartir de una manera diferente. Y luego pasó directamente a esa frase tan impactante de Francisco cuando nos ha repetido por activa y por pasiva: esta economía mata. Que no es poco. Esta economía mata. Yo leía antes a José Ramón y decía: ¿qué tipo de economía se explica hoy en las universidades? Hay muchos profesores de tu estilo, porque los economistas que salen, los que nos dirigen, los que manejan la economía y muchas veces nuestras cuentas, nuestros dineros, nuestras pensiones, son economistas de otra escuela, no de esa economía que mata, de esa economía que mata. Y cogía también otra frase de Francisco cuando dice: si no generamos nuevas convicciones y nuevas actitudes, dará lugar a que esas mismas estructuras, las que ya tenemos, tarde o temprano se vuelvan corruptas. No vamos a poder cambiarlas, se van a volver corruptas si no cambiamos actitudes, van a ser pesadas e ineficaces. Y nos añade otra, que esta nos toca ya directamente. Los más favorecidos, nosotras y nosotros, los de este primer mundo, los más favorecidos, debemos renunciar a algunos de nuestros derechos. No está hablando de compartir dinero, no está hablando de dar limosnas, está hablando de renunciar a algunos de nuestros derechos para poner con mayor liberalidad nuestros bienes al servicio de los más necesitados. Casi nada. Y en su última encíclica, que todavía la gente estamos empezando a trabajar, Laudato Si, se instituye una clave claramente ecologista. Un papa hablando de ecología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y en esa encíclica echa mano de una frase del patriarca de Constantinopla, es decir, ni siquiera es suya, sino que es de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Una frase en la que dice: tendremos que aprender a dar y no simplemente renunciar. Habrá que dar y no solo renunciar. Y esa frase no es de Francisco, pero él la recoge. Y acabo con una serie de claves que voy a evitarme otras que ya se han dado mis compañeros y por lo tanto algunas claves que desde la actividad cristiana vamos a entender. Estamos en una situación de desfallecimiento moral, podemos decir. Hay mucha, es decir, vivimos lo que está pasando en el mundo y lo que iba pasando toda la historia. Vivimos con una sensación de mentira generalizada. Y eso nos provoca un desfallecimiento moral que nos lleva a meternos en nuestros nichos, en nuestra vida. Yo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, al individualismo. Y nos provoca también esa cantidad, la saturación casi de información, nos provoca la indiferencia. Tal cantidad de información consigue crear en nosotros, provocarnos indiferencia. Igual conocéis a un compañero mío de mi comunidad, Javier Vitoria, sacerdote, que siempre en misa, cuando reza por los difuntos, dice la siguiente frase. Y vamos a acordarnos también, vamos a pedir al Padre por todas las personas que mueren víctimas de la violencia. Y yo pienso, hombre, violento, procuro no ser. Víctimas de la injusticia. Y pienso parecido. Víctimas de la intolerancia. No creo que soy intolerante, ¿verdad? Vosotros. Y al final acaba diciendo, y de la indiferencia. Y allá, muchas veces esa indiferencia nos vence. Es decir, hay que
vivir con ojos abiertos, otra clave también muy clara, con espíritu crítico, y he cogido una frase de otro filósofo economista, José Luis Sampedro, cuando dice: dime cómo miras y te diré quién eres. Dime cómo miras y te diré quién eres. Y habéis dicho también las relaciones humanas, que están muy promovidas para, como alternativa, llevar, es decir, que las personas prioricen sus relaciones, muy movido todo esto por el ecofeminismo. La austeridad, que vamos a decir, para conseguir que nuestra forma de vivir sea universalizable, vamos a consumir en la medida en que otros pudieran consumir igual y este mundo pudiera seguir funcionando. Otra clave, compartir a veces se nos olvida, desde lo más cercano. Es decir, a veces eso de compartir o esas grandes ideas que tenemos, estos movimientos solidarios en los que participamos, tienen claves globalizantes, claves del mundo. Y nos falta atender cosas tan sencillas como pues, nuestros ancianos de casa, que no les dedicamos horas, mi amigo o amiga que está con una depresión y que se está quedando solo, esa persona de mi portal o ese que está pidiendo dinero en la puerta del supermercado, desde lo cercano, desde esas personas con las que estamos todos los días. Esta otra frase es de Yayo Herrero, también una reconocida ecofeminista, cuando dice que habría que fomentar, que hay que fomentar un imaginario colectivo que nos haga ver que el cambio es posible. Lo decías tú antes, el cambio es posible, pero eso hay que creérselo y hay que fomentarlo. Y tres cositas más. También lo he dicho, no podemos estar solos, no podemos hacerlo solos ni solas. Frente al individualismo hace falta lo comunitario, del estilo que sea, luego hablaremos, pero frente al individualismo, lo comunitario. Estamos hablando, por lo tanto, también y sobre todo de un estilo de vida, más que de acciones concretas. ¿Cuál es mi estilo de vida? Y todo esto con alegría, con alegría. ¿Podemos hacerlo con alegría? Renunciar a nuestros derechos, nuestro estilo de vida, la austeridad, compartir con alegría. Pues con alegría tiene que ser, porque si no, no convencemos a nadie. Bueno, eskerrik asko por la primera pregunta, respondida con creces. No sé si ahora pues podemos hacer alguna pregunta respecto a esa pregunta, porque como aula social que somos, pues en un aula pues se estudia, ¿no? Nos gusta profundizar en el estudio de cada cosa, aunque luego al final podemos hablar otra vez de todo, podemos hacer preguntas, pero sobre esta primera pregunta, que era sobre el tema de cómo hacer madurar a una ciudadanía que ya no cree en el cambio, y hemos oído hablar pues de un diálogo permanente, de una visión política, de unos ojos comunitarios. Bueno, pues ¿queréis preguntar alguna cosa más o proponer o decir algo antes de pasar a la segunda pregunta? Levantamos la mano. Esto es lo que pasa siempre, o sea que no. Bueno, pues pasamos a la segunda pregunta entonces. Dígale. Si me dejas digo yo algo, Venga. Ya, pues esto es claro. Es que se nos han abierto infinidad de expectativas, claro, es muy complejo permanecer luego aquí en silencio. Yo también voy a estar en la cita del Papa, y eso que yo no soy creyente, que es precisamente hablaba de la indiferencia. Precisamente decía que la economía actual era la globalización de la indiferencia. Es una cuestión precisamente en ese sentido clave. Yo sí quería apuntar un aspecto que me parece importante, es que cuando hablamos de la política, hay que hablar de la política en el sentido de aquellas decisiones, con mayúsculas, de aquellas decisiones vitales que tomamos como seres humanos que a su vez llevan asociadas unas grandes responsabilidades. Y sobre todo, lo que es fundamental es que este planteamiento, estas herramientas de articulación política, lo que nos tienen que conducir es a llegar de nuevo a lo que nunca se debiera de haber perdido, que es la equiparación entre política y poder, que en este momento hay una gran diferencia entre política y poder.
Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo simplemente incidir un poco más en lo que hablábamos de la mirada comunitaria, ¿no? Que bueno, que igual era para otra pregunta, si no me callas. Pero, o sea, yo creo que para mí ese es el... No sé cómo decir, o sea, para que realmente el cambio sea de verdad, ese es el umbral que hay que traspasar. O sea, que cambiemos de mirar desde el yo y empecemos a pensar en nosotras, ¿no? Y para mí eso es lo complicadísimo, incluso se me hace complicado, ¿no? Y yo siempre lanzo esta pregunta en foros de este tipo, definir qué es hoy en día una comunidad, ¿no? O sea, creo que además en los países, bueno, vamos a llamarlos del norte, eso es la gran pérdida que hemos tenido. O sea, que decir, y de hecho creo que las violencias son diferentes en el norte y en el sur. En el sur son todavía, en los países del sur son mucho más físicas porque lo comunitario prevalece. Entonces hay que atacar físicamente para romper esas comunidades. En el norte nos atacan al bolsillo, nos atacan al yo, nos atacan al consumo, nos atacan de otra forma, que no nos damos tanta cuenta y así nos la van colando poco a poco, pero la violencia está, ¿no? Entonces creo que para mí, o sea, el cambio que debemos conseguir, no sé, la receta, obviamente, es el pasar del yo a nosotras, ¿no? Y luego un poco, antes que decía José Ramón, el tema de la renta básica, yo soy súper defensora de la renta básica, además, bueno, pertenezco al colectivo Maladre, que defendemos la renta básica de las iguales, ¿no? Porque además creo que eso, que el miedo es algo que nos tiene inmóviles, ¿no? Y yo vengo de un colectivo, además, que bueno, a los miedos que ya tiene la sociedad de por sí, vengo de un colectivo que además tiene un miedo añadido, que es el cambio climático. Porque imaginaros las personas baserritarras las baserritarras que siguen preservando ciertos saberes, que siguen haciendo lo que han sabido hacer, y ahora mismo los saberes que han podido conservar fuera de las universidades, porque al igual que pasa con los economistas, pasa con todo, que las universidades son una herramienta más del propio sistema que forma a gente para que siga replicando el sistema, pues y ahora viene un cambio climático y dices, vale, y lo que yo sabía ahora ya no me sirve, porque con estos veranos en noviembre y estas, ¿no? O sea, antes decías, pues siembro no sé cuándo, no. Entonces tenemos todavía más miedos añadidos, ¿no? Y además parece que las soluciones vienen, como siempre pasa, del mismo sitio de donde se crearon, ¿no? O sea, me gusta la frase creo que era de Einstein, de que no se puede solucionar un problema desde la misma lógica que lo creó, ¿no? Entonces, claro, el problema es salir de esa lógica, ¿no? Y cómo hacernos a la idea de salir de las lógicas, ¿no? Hace poco estaba, y con esto acabo, pero es un ejemplo que, bueno, a mí personalmente me impactó, ¿no? Es una propuesta que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid para los parques públicos, ¿no? Y quieren, con el tema de la iluminación, claro, nosotras asociamos que un parque seguro es un parque iluminado. Lo que ellas quieren es que no haya, o sea, que la iluminación solo, o sea, que se ilumine cuando hay gente. Cuando no hay gente, no va a estar iluminado. Entonces, un parque seguro va a ser un parque a oscuras, ¿no? Claro, porque si no hay nadie dentro, tú puedes entrar porque no hay nadie. Pero fijaros eso mentalmente, ¿no? Yo pensaba, joder, yo llego a un parque a oscuras y me están diciendo, es seguro. O sea, entra porque es seguro, pero supone cambiar totalmente en mi cabeza lo que yo asocio a seguro. Pues eso tenemos que hacerlo con todo, ¿no? Eso es el camino que nos queda. O sea, y me parecía un ejemplo porque te hace como cambiar totalmente tu perspectiva, ¿no? Una cosa un poco tonta, pero... Entonces, bueno, ese es el ejercicio que tenemos que hacer con todo, o sea, pararnos a pensar que nada de lo que... Bueno, nada. Que la mayoría de lo que hacemos, como dice José Ramón, no lo hemos elegido y qué queremos. Y pensar qué queremos es complicado, ¿no? Es más fácil pensar qué es lo que no queremos muchas veces. Entonces, bueno, nos toca construir. Yo, dos cositas, ya que me dan la opción, dos cositas. Tú nos has hablado, Isa, de los valores, la importancia del cambio de valores. Y yo como profesor y de gente de secundaria, chavales de secundaria, pues la transmisión, la educación en valores, la transmisión de esos valores es algo clave en la educación y que en cambio, por más que nos vendan la moto,
queda siempre en último lugar. Lo puedo decir tranquilísimamente, siempre en el último lugar. Y entre otras pruebas de lo que estoy diciendo, es que parece que la educación en valores es, o para los vocacionados con este tema, que tienen que formar sus grupos en los centros y sacar ese tema de valores adelante, ni mucho menos para todo el profesorado, o para el profesorado de letras, especialmente filosofía, ética, historia. Parece que un profesor de matemáticas no tiene que transmitir valores, o que un profesor de economía tampoco tiene que transmitir valores, porque curiosamente, mira, la economía un poco más porque lo meten en el área de letras. Entonces, bueno, algún valor ya le transmitirá. Lo que pasa es que no sé, como he dicho antes a José Ramón, no sé si los economistas hoy en día tienen muy claro este tema de los valores y por lo tanto, pues es difícil transmitirlo. Por lo tanto, eso de los valores y transmisión. Y luego una frase también que me gustó de José Luis San Pedro y que de alguna forma lo había reflejado en la ley de educación del exministro Wert, cuando lees ese preámbulo, que la gente se ha metido con la educación por muchísimas razones diferentes, solamente leer el preámbulo de la ley echa para atrás. Y curiosamente, José Luis San Pedro coge 3 palabras que, si no están sacadas del preámbulo, están presentes en el preámbulo, y les da la vuelta. Y nos habla de frente a productividad, fijaros qué palabra más en boga, la productividad. Y José Luis nos dice vitalidad, vivir, saber vivir, vivir con otros y con otras. Frente a innovación, la palabra innovación, lo dices, oh, esto es innovador. Y él dice conservación. Tenemos muchas cosas buenas, esas son las que hay que conservar. Ya innovaremos, pero hay que conservar lo que merece la pena. Y tercera contraposición, frente a competitividad. No diréis que no habéis oído esa palabra, ¿verdad? Competitividad. Hay que formar a los alumnos en un mundo competitivo y hay que educarlos en la competitividad. No. En la cooperación. En la cooperación. Esas 3 claves, vitalidad, cooperación, conservación, están cambiando ya, están produciendo una alternativa al mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Y sin más, también podría hablar de la lucha política, de los movimientos sociales, pero no da tiempo. Bueno, pues repito, primera pregunta, respondida con creces. Tenemos experiencias de sobra para madurar como ciudadanía ante nuestro escepticismo.